Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Débora Ramírez. Me da mucho gusto saludarte, darte la bienvenida a un programa más. Vive la experiencia con Débora Ramírez. Hoy en este día, miércoles 30 de marzo. El día de hoy, la charla se titula Libre para elegir. ¿Por qué libre para elegir? Porque para poder tomar decisiones, sin duda, tienes que tener libertad de poder hacerlo. Porque si tú tomas decisiones basado en lo que los demás te dicen o van a pensar, entonces no eres libre. Estás tomando decisiones basadas en otras personas o en las circunstancias. Pero fíjate que quiero iniciar diciéndote que para que tú puedas elegir o ser libre para tomar decisiones, es necesario hacer cosas antes, dar ciertos pasos para que tú puedas ser libre para elegir. Y por eso el día de hoy te voy a hablar de esos pasos previos para que finalmente tú puedas tomar una decisión. Fíjate que estuve charlando con una persona muy joven, muy pequeña, una persona que pues no ha llegado ni a sus 20 años. Entonces esta persona me contaba su historia. Su historia es muy triste. Sus padres no se pudieron hacer cargo de los hijos, incluidos esta persona, porque padres con adicciones. Entonces, pues indudablemente no pudieron hacerse cargo de los hijos que nacieron de esa unión. Entonces, esta persona me dice, pues yo crecí viendo cómo mis padres se peleaban, cómo cuando había dinero lo utilizaban para comprar sustancias y no para comer. Yo le preguntaba, y bueno, ¿qué hacías cuando tenías hambre? ¿Qué hacías cuando tenías una necesidad, te caíste, te lastimaste? ¿Quién te consolaba? ¿Quién te arropaba? ¿Quién estaba ahí contigo diciéndote todo va a estar bien? Y me decía, nadie estuvo conmigo. Entonces, así creció yendo de un lugar para otro, viviendo con la mamá, luego con el papá, luego en una casa de asistencia, luego con un familiar que lo maltrataba mucho. En fin, su vida fue, y ahorita viviendo con personas que no son de su familia. Entonces, ante este cuadro, yo le preguntaba, bueno, ¿qué es para ti el amor? Porque yo le preguntaba, ¿quién en este momento de tu vida te ama? Y me contestaba, pues de mi familia nadie me quiere. Al contrario, me odian. ¿Ok? Y fuera de tu familia, ¿quién te quiere? ¿Quién te ama? No lo sé. Esa fue su respuesta. Entonces, me llamó la atención y le pregunté, ¿cuál es tu definición del amor? Bueno, para mí el amor es tenerme a mí mismo. ¿Ok? Sí, tienes razón. El amor es amar a Dios y es amarte a ti para poder amar a los demás. Sin embargo, somos seres sociales, nos necesitamos unos a otros y las relaciones son necesarias para nutrirnos, para poder vivir, para poder realizarnos. Otra pregunta que le hice fue, ¿quién es Dios para ti? Y él, con mucho respeto, me dijo, yo respeto que tú creas en Dios, pero yo no lo creo. Para mí Dios no existe, para mí no hay Dios. Y yo le digo, tienes razón, es entendible que no creas en Dios,
porque tú no lo viste a lo largo de tu vida. En tu momento de mayor necesidad, no te enseñaron que el que te sostuvo, el que estuvo ahí en medio de las peleas, en medio del miedo, del hambre, de los cambios inconstantes de hogar, de personas, pues no pudiste conocer a Dios. ¿Sí? No lo justifico, pero trato de entender por qué para ti tu único Dios es tú salir adelante, la única persona con la que cuentas eres tú mismo. Pero finalicé diciéndole, yo entiendo o trato de entender por todo lo que tú has pasado. Sin embargo, estás en un punto de tu vida donde puedes cuestionarte qué es lo que has vivido, por qué dices que tu familia en vez de amarte te odia, por qué has vivido o para qué has vivido todo lo que has pasado en tu vida y qué quieres hacer a partir de hoy. ¿Qué vas a hacer de hoy en adelante? Y esta persona con la que hablé, ¿qué es lo que pasa en el cerebro de una persona así? Que ha creído mentiras porque es la única evidencia que él ha visto, que se ha hecho una idea en su cabeza de cómo es la vida, de cómo es Dios, de cómo son las personas, porque con las personas que se ha relacionado, por lo menos hasta cierto punto de su vida, solo le han dado dolor, solo han sido indiferentes con ella y le han mostrado una cara de la vida muy cruel. Sin embargo, ahora que se está relacionando con otro tipo de personas, le cuesta creer las evidencias tangibles del amor y del cariño que le pueden tener las personas. ¿Por qué sucede esta confusión o por qué no se puede ver con claridad? Porque cuando tú estás tan lastimado, tan lastimada, y se rompe ese círculo de amor y de confianza, lo que se daña es la corteza prefrontal, que la corteza prefrontal es esa parte de nuestro cerebro donde nosotros podemos comprender la verdad, donde podemos experimentar el amor y donde tenemos comunión con Dios. Y mientras nosotros no seamos capaces o no querramos usar nuestra corteza prefrontal, que es también donde nosotros razonamos, no vamos a poder sanar, no vamos a poder ser restauradas, porque nos rehusamos a usar esa parte de nuestro ser, esa parte de nuestro cerebro. Y cuando está disminuida la actividad en la corteza prefrontal, lo que sobresale en nuestra mente, lo que sobresale en nuestro cerebro es el sistema límbico. El sistema límbico, entonces, lo que sobresale es un miedo terrible y se implanta el egoísmo, ¿sí? Como esta persona con la que hablé tiene disminuida la actividad en su corteza prefrontal y lo único que sobresale es un gran miedo. Un miedo a ser lastimado otra vez, un miedo a ser abandonado, un miedo al rechazo, un miedo a que le digan que eres un bueno para nada, que no sirves, que eres una carga. Entonces, constantemente viven en hipervigilancia, cuidándose. Lo único que tengo soy yo. No hay Dios, no hay familia, no hay nadie que esté para mí. Entonces, lo que hay que hacer con este tipo de personas, o incluso si tú te identificas, o a mí que me ha pasado en algunos momentos de mi vida, lo que tenemos que hacer es activar la corteza prefrontal, ¿sí? Porque cuando tú no tienes activa la corteza prefrontal, hablas, actúas sin pensar. Lo haces por inercia, lo haces porque has creído en una mentira y has perdido el principio del amor. Y lo haces por emoción, lo haces por miedo. Entonces,
este chico me decía, pues yo voy a la iglesia porque soy obediente, porque tengo que ir, pero no porque yo crea en Dios y porque quiera estar en comunión con Él. Pero fíjate que Dios utiliza esos ritos, esas ceremonias, esa lectura que tú tienes de la Biblia, esa meditación contemplativa en Jesús. Lo utiliza, o la oración, son las herramientas que Dios utiliza para fortalecer nuestra corteza prefrontal y para que pensemos y para estimular y promover una conexión y una conversación con Él. Porque si no, ¿cómo lo haríamos? Si no, ¿cómo nos relacionaríamos con Él? Entonces, para poder que tú te convenzas de una idea, para que tú puedas adoptar nuevas ideas, primero tienes que pensar. Primero tienes que estar dispuesta a hacerte preguntas. Después tienes que examinar las evidencias que tienes, evidencias en la Biblia, en la palabra escrita, evidencias en tu vida, evidencias de otras personas incluso. Tienes que buscar esa verdad, tienes que indagar y tienes que buscar sobre todo esa sanidad. Muchos de nuestros problemas está en pensar, por decir, este chico me decía, tengo mucha tristeza y mucho odio por la vida que he tenido. Odio a Dios, odio a la vida. Y nuestro mayor problema es pensar que nuestra vida desgraciada o triste o como quiera que haya sido o está siendo, es culpa de Dios y de los demás. Si bien nacimos con tendencias, nacimos con herencia, hemos cultivado por las circunstancias ciertos hábitos, es cierto, pero finalmente los que tomamos la decisión somos cada una de nosotras. Y no es ni culpa de Dios, ni culpa de los demás, hasta cierto punto, el que yo esté así en mi vida. Yo puedo haber sido víctima de muchas situaciones, pero finalmente cuando yo soy adulta, puedo tomar decisiones. Pero si yo no soy libre para decidir, es que entonces no estoy usando mi capacidad de pensar, no me estoy cuestionando mi vida, no estoy buscando esa sanidad y solo me dejo llevar por lo que he vivido hasta aquí y pienso que así va a ser. Como así ha sido, así va a ser siempre. Pero ese es el problema. Que pienso que ya estoy destinada a vivir de tal o cual manera, porque así lo hizo mi madre, así lo hizo mi abuela, vengo de esta familia, nadie ha cambiado, todos vivimos de la misma manera y yo no tengo derecho y no, es más, no creo que yo pueda vivir diferente. Pero cuando yo hago eso, no estoy razonando, no estoy fortaleciendo el uso de mi corteza prefrontal. Lo que estoy haciendo es solo hacer las cosas por hacer las cosas y vivir la vida sin pensar. Y lo que estoy haciendo es que estoy fortaleciendo mi sistema límbico y lo que se instala cada vez más es un mayor miedo y un egoísmo perpetuo. Entonces, cuando yo creo esas mentiras de Dios y de mí misma, entonces se rompe este círculo de amor y de confianza y se rompe también nuestro corazón. Y por eso me protejo, por eso uso máscaras, por eso no muestro mi vulnerabilidad, porque tengo miedo de ser lastimada más de lo que ya fui. Entonces, la única manera de volver al amor, la única manera de volver a confiar es redescubriendo la verdad. En Isaías tú puedes encontrar cómo Dios nos llama al razonamiento,
cómo Dios nos invita a que creamos en Él, pero basados en evidencias, no en una fe ciega, sino en una fe con sustento. Ven y vamos a estar a cuentas. Ven y vamos a razonar tú y yo, a razonar. Me puedes hacer todas las preguntas que estén en tu cabeza. Por decir, este chico no se ha preguntado, ¿para qué la vida que viví? ¿Por qué pienso que en vez de amarme, ok, no me aman, tienen problemas, pero ¿por qué pensar que me odian? ¿Por qué pensar que las personas que hoy por hoy me están ayudando lo hacen no porque me amen, no porque quieran mi bien, sino porque lo hacen porque están cumpliendo una penitencia en su religión, con su Dios, como quiera que sea? ¿Por qué pensar y por qué cuestionar, no cuestionarse el pensamiento que no soy digna de ser amada? Si a mí me maltrataron en el pasado con crueldad, eso me llevó a pensar que no soy digna de amor. Ok, pero ¿puedo cuestionarme en este momento si realmente soy digna o no de amor? ¿Puedo cuestionarme en este momento si mi padre, mi madre me abandonaron, mi abuela me maltrató? Es porque ellos tienen problemas y no porque yo hubiera algo malo en mí y no porque yo no soy indigna de amor, al contrario. Soy tan digna de amor como cualquier persona en este mundo. Entonces, cuando nosotros no razonamos, cuando nosotros no cuestionamos, entonces no somos libres para tomar una decisión, para tomar un rumbo diferente del que yo vengo, de romper el patrón familiar y hacer cosas diferentes. No soy libre. Soy prisionera de mi miedo. Eso fomenta o me produce mucho egoísmo. Entonces, para poder ser libre, para elegir, primero tengo que darme el permiso de pensar, darme el permiso de hacer preguntas, darme el permiso de buscar e ir por las evidencias. Eso es lo primero que tengo que hacer. Porque si yo no lo hago, entonces no voy a ser libre para elegir y siempre voy a ser esclava de las circunstancias y de los demás. Entonces, Dios está de acuerdo en que uses tu corteza prefrontal. Dios está de acuerdo en que pienses, en que te hagas preguntas, en que lo cuestiones, incluso a Él. Él no se va a enojar, no te va a rechazar por eso. Y lo más bonito es que tú vas a encontrar respuestas. Tú vas a encontrar respuestas, entonces tú vas a poder pesar las evidencias y decidir qué quieres pensar, qué quieres sentir y qué rumbo quieres que tome tu vida. Pero para eso primero tienes que usar tu corteza prefrontal, atreverte a pensar, atreverte a cuestionarte, y de esa manera vas a tener en su lugar al sistema límbico, el miedo y el egoísmo. ¿Te atreves a pensar? ¿Te atreves a cuestionarte? Espero que sí lo hagas, porque en la manera o en la medida que tú lo hagas, vas a ser libre. Gracias por haber estado aquí. Te mando un abrazo donde quiera que estés. Recuérdate suscribirte, recuérdate compartir y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Bye.